Buenos días a todos. Son las 2:05, vamos a ir comenzando. Algunos comentabais que nos escuchabais que teníamos el sonido desactivado. Bueno, agradeceros a todos vuestra presencia, como siempre es mayoritaria. De todas formas, os recuerdo para los compañeros que no puedan estar, que al cabo de unos días todas estas sesiones se suben a la web de la Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencial del Área Sanitaria de La Coruña. Si ponéis más o menos esas palabras ya os lleva directamente al área. Ahí están subidas todas las sesiones que hemos realizado desde hace año y medio. Hoy en concreto, ya para ir rápidos y raudos, nos acompaña Viviana Noya Blanco, personal de enfermería, la supervisora de la Unidad de Rehabilitación. Ya estuvo en el anterior programa formativo con nosotros y hoy nos va a hablar de un tema que consideramos importante, que para todos creo que las residencias, tanto de mayores como de discapacidad, es un síntoma en relación a múltiples patologías que tenéis. La mayoría son demencias o deterioros cognitivos o discapacidades. Yo creo que todos tenemos mucho camino a mejorar. Todos, incluyo yo el primero, en conocimientos que hoy nos va a trasladar Viviana, cómo podemos estar alerta, cómo podemos detectar al usuario que ya empieza a tener cierta dificultad. Nos enseñará también qué podemos hacer, qué tipo de test y cómo lo podemos hacer. Entonces ya un poco agradecerle a ella su disposición y ya pasamos a la presentación en relación a valoración e manexo da disfasia. Nuevamente, gracias. Y al final habrá un turno de palabras y así lo consideráis a través del chat. Podéis hacernos preguntas, dudas y si no a posteriori, pues siempre a través de la web podéis hacernos preguntas que se las trasladaríamos y ella seguro que estaría encantada de darnos la respuesta más adecuada a cada caso. Paso ya con Viviana cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero agradecer, Fernando, nuevamente el que hayas contado conmigo para colaborar en estas sesiones. Quería, si me permites, agradecer también al equipo de rehabilitación en general, pero en particular para esta sesión al área de foniatría y logopeda, que su colaboración es desde luego muy importante para nuestro trabajo diario y para que yo pueda traeros esta información aquí. Y por otro lado, a las compañeras que participaron conmigo directamente en esta charla, gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por su imagen, que luego veremos por qué lo digo. Pues como decía Fernando, hoy vamos a hablar de valoración y manejo de la disfagia. Antes de adentrarnos en qué es la disfagia, quería explicar qué es la deglución, que sería el paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago. En las fases normales de la deglución vemos ahí descritas una fase inicial, fase oral, que es una fase voluntaria y que a su vez se divide en la fase preparatoria, donde se produce la manipulación y masticación del alimento en la boca. Y la fase oral propulsiva, donde la lengua empuja el alimento hacia la faringe. La segunda fase que se daría es la fase faríngea, ya es una fase involuntaria y el alimento se desplaza a través de la faringe. Y por último tendríamos la fase esofágica, también involuntaria, donde el alimento pasa del esófago al estómago. Aquí vemos, no quería entrar mucho en los mecanismos, pero para quien quiera echar un vistazo, los mecanismos que se producen en cada una de las fases, ¿no? Mecanismos de masticación y formación del bolo, qué es lo que hace la lengua y cuando se produce el reflejo de deglución, y ya en las fases involuntarias, qué es lo que sucede, ¿no? De elevación del paladar, del hueso hioides, se eleva y cierra la laringe gracias al epiglotes y demás. Vamos ya a entrar en qué es la disfagia para poder hacer, como dice el título de la presentación, una buena valoración y manejo de estas situaciones. Tenemos primero que conocer qué es la disfagia. Aquí vemos cuál es su definición. Proviene del griego dis, que sería dificultad, y fagia sería comer. Por tanto, la disfagia es la dificultad que presenta una persona para tragar
para formar el bolo alimenticio en la boca o para propulsarlo desde la boca hacia el estómago. Y esta dificultad puede presentarse para alimentos sólidos, para líquidos, para fármacos e incluso para la saliva. Se puede clasificar de diferentes formas, por un lado según su forma de inicio, que sea aguda o crónica, según el tipo de alimento que esté afectado, líquidos, sólidos o ambos, la duración, en cuanto a duración, transitoria o permanente, según sea la causa que lo origina, funcional, motora, neuromuscular, cuando hay afectación de los músculos, esfínteres, nervios y demás implicados en la deglución. Puede ser estructural o orgánica si hay una disminución del calibre de alguna de las partes del recorrido por donde pasa el bolo alimenticio, y según su localización, que yo creo que esta es la clasificación más frecuente que manejamos a diario, que sería orofaringea, que es la que se produce desde los labios hacia el inicio del esófago, o esofágica, si se produce desde el inicio del esófago hasta el estómago. Aquí vemos un cuadro muy extenso en el que no me voy a meter demasiado, simplemente nombrar las causas más frecuentes que producen esta disfagia, ¿no? Y con las que nos encontramos más a menudo, que serían, como veis ahí al inicio, los accidentes cerebrovasculares, es decir, que aproximadamente la prevalencia de pacientes con disfagia por esta patología es del 37 al 78%, enfermedades como el Parkinson que hablan en torno a un 35-82%, demencias, Alzheimer del 57 al 84%. También se puede producir por causas iatrogénicas como los fármacos. Sabemos que los ansiolíticos, los antipsicóticos producen disminución de la atención y esto puede llevar a que el paciente padezca una disfagia, ¿no? Además, que sepáis que los estudios dicen que 1 de cada 17 personas en el transcurso de su vida presentarán disfagia y que se considera que más de 2 millones de personas en España padecen disfagia. Yo creo que estas cifras nos indican un poco la importancia de este problema, ¿no? Y de su frecuencia, de las consecuencias tan graves e importantes que tiene y de que, por tanto, debemos de conocerlo e intentar manejarlo de la mejor forma posible. Aquí vemos otro tipo de causas de la disfagia esofágica, en las que tampoco voy a entrar demasiado, os quedan ahí un poco por si estáis interesados en echarle un vistazo. Esta parte sí es un poco más importante porque es frecuente con el tipo de pacientes y residentes con el que trabajamos todos los días. Contaros lo que es la presbifagia, que sería la dificultad para deglutir alimentos sólidos o líquidos como consecuencia del envejecimiento normal. Es uno de los síndromes geriátricos con los que nos encontramos cada día. Está además infradiagnosticado. Se calcula que el 90% de las personas no están correctamente diagnosticadas ni tratadas y tiene una alta prevalencia, ¿no? En caso de nuestros mayores, veis ahí unas cifras, la verdad, importantes, que hablan de que el 56 o el 75% de los ancianos de residencias padecen disfagia, del 35 al 55% en ancianos hospitalizados por enfermedades agudas y hasta de un 25% en ancianos que viven de forma independiente en la comunidad. ¿Por qué se produce esta presbifagia? Bueno, pues una de las razones es por estos cambios asociados al envejecimiento, ¿no? Hay pérdida de piezas dentales, pacientes que utilizan prótesis móviles, atrofia de músculos masticatorios, menor producción de saliva, disminución, como veis, del tono muscular, la epiglotis está más lenta y más pequeña, hay una menor amplitud de ondas de peristalsis esofágica y el deterioro cognitivo, ¿no? Que altera el nivel de alerta y que esto va a ser, como veremos luego, una de las razones de que el paciente pueda padecer una disfagia. En cuanto a la producción de saliva y a la disminución del tono muscular, quería comentaros que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tenemos un paciente con disfagia, no le damos líquidos. Si no le damos líquidos, va a producir menos saliva. Y si produce menos saliva, a la hora de querer alimentar a este paciente, vamos a empeorar su disfagia. Lo mismo con la disminución del tono muscular. Un paciente tiene disfagia, limitamos la ingesta, limitamos los nutrientes que le damos o la forma en que se lo damos, va a estar peor nutrido, su tono muscular va a disminuir y con lo cual también podemos empeorar esta disfagia, con lo cual son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué complicaciones pueden producir la disfagia? Pues aquí lo vemos claramente. Por un lado, alteraciones de la eficacia son aquellas que ocasionan pérdida de la capacidad para alimentarse y de mantener un nivel óptimo de nutrición e hidratación. Lo que nos va a producir, a veces de manera grave, es desnutrición y deshidratación.
Está recogido en la literatura que hasta el 44% de los pacientes presentan pérdida de peso en el momento del diagnóstico de la disfagia. Son cifras, la verdad, importantes. Y por otro lado, nos produce también alteraciones de la seguridad, que serían aquellas situaciones que ocasionan una pérdida de la capacidad de realizar la ingesta sin peligro de que ocurra paso de alimento al sistema respiratorio. Pueden ser, ya veis, la obstrucción brusca, atragantamiento, aspiración, neumonía. Quiero aclarar aquí, ojo con esto, porque tenemos la tendencia, yo creo, cuando oímos hablar de disfagia, de que disfagia sea igual a neumonía o a aspiración. Y la verdad no es cierto. Sí que es verdad que se calcula que el 50% de los pacientes que tienen disfagia se va a producir aspiración, pero no todo evento de aspiración lleva a una neumonía aspirativa, ¿no? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber otros factores como el volumen ingerido, el pH de ese bolo alimenticio, la carga bacteriana, es decir, la colonización de la cavidad oral, que luego veremos por qué es importante la higiene oral, y además la situación propia del paciente, ¿no? El reflejo de tos, su inmunidad y demás, que serán los que influyan en que desarrolle o no una neumonía. Bien, después de contar, de definir qué es la disfagia, cuáles son sus causas y qué nos puede producir, vamos a ver cómo hacemos esta valoración, ¿no? De qué forma sospechamos que un paciente pueda estar teniendo problemas en la deglución. De inicio ahí vemos los signos y síntomas de sospecha que nos harían alertar de que un paciente está teniendo problemas en la deglución. Ahí vemos muchos descritos que son los que recogen las guías. Los más frecuentes serían tos, atragantamiento, residuos en la boca post-deglución, babeo, cambios en la voz, una voz húmeda que es muy típica en el momento de la deglución, carraspeo y esos otros que vemos por ahí. Hay unos que quería comentar, que picos de fiebre inexplicables, infecciones respiratorias de repetición, pérdida de peso, signos de desnutrición y deshidratación, parece que puedan ser las consecuencias, ¿no? de tener una alteración de la disfagia. Es cierto que están recogidas como tal en las guías como signos o síntomas de sospecha, pero que puedan ser una consecuencia. Y la realidad que a lo mejor es lo único que vemos en caso de que se produzca una aspiración silente, ¿no? En ese caso no vamos a tener tos, no vamos a tener dificultad respiratoria y puede que sea esto lo único que veamos y que nos haga sospechar que está sucediendo algo. Las aspiraciones silentes son aquellas aspiraciones, se definen, en las que no se generan tos ni dificultad respiratoria y se prevé que la frecuencia con la que se producen es de un 20 al 30%, lo cual es una cifra también importante a tener en cuenta, ¿no? ya que vigilemos o tengamos en cuenta estos posibles signos o síntomas de sospecha. Una vez reconocemos estos signos y síntomas, ¿qué debemos de hacer? Pues lo ideal sería hacer un cribado de disfagia, ¿no? Que nos va a permitir diferenciar entre pacientes con o sin riesgo de disfagia. Es de realización rápida y mínimamente invasiva. Puede ser realizado por personal especialista o personal correctamente entrenado, ahora veremos cómo. Y los objetivos de la realización del cribado son, por un lado, determinar la probabilidad de aspiración del paciente, determinar la necesidad de valoración posterior de disfagia por los especialistas adecuados o la seguridad de deglución antes de iniciar la ingesta oral. Hay que tener en cuenta, de cara a valorar la necesidad de valoración posterior, de que hay un alto número de falsos positivos, incluso con los cribados, ¿no? Podemos tener un paciente con un falso positivo en el que limitemos su ingesta y esto puede dar ciertas complicaciones. Entonces, hay situaciones en las que puede ser muy adecuado que haya una valoración por un especialista, además de nuestro cribado inicial. Bien. Para este cribado tenemos diversas herramientas. Yo, la verdad, aquí os planteo solamente estas dos. Son sencillas, muy generalizadas y que me gustaría que conocierais. Por un lado, este cuestionario EAT10, muy sencillo de aplicar, 10 preguntas en el que tenemos que dar un resultado del 0 al 4 y en el que nos indica que si una puntuación superior o igual a 3 puede indicar dificultades para tragar de forma segura o eficaz y en ese caso estaría indicado realizar el método de exploración clínica volumen-viscosidad, que es el que vamos a ver ahora. Este método de exploración clínica volumen-viscosidad fue desarrollado por el Dr. Pere Clavé, es un método sencillo y seguro y consiste en la administración de bolos de diferentes viscosidades, veis ahí agua, néctar o pudding, y con volúmenes crecientes, 5, 10 o 20 mililitros. Con él se evalúan los signos de disfagia en un orden progresivo de dificultad y se realiza
con el paciente sentado, un paciente colaborador y bajo monitorización de la saturación periférica de oxígeno. Veis ahí el orden en el que se realizaría, por dónde empezamos. Empezaríamos con una viscosidad néctar con 5 mililitros y valoraríamos qué es lo que se produce al paciente, cómo realiza esa devolución, si lo hace de forma segura o si hay una alteración de la seguridad. En caso de que haya alteración, veis que pasamos directamente a la viscosidad pudding y si no hay alteración, si la devolución es segura, iríamos progresando en volúmenes y modificando las viscosidades. Aquí os dejo además la hoja de registro, donde vemos qué resultados obtenemos, ¿no? Con cada textura, lo que puede suceder y con cada volumen. Se considera positivo el test si presenta, por un lado, tos, cambios en la voz o desaturación de oxígeno, o si no se produce un correcto sellado labial, si hay residuo oral, si hay devolución fraccionada o residuo faríngeo. Comentaros además que hay pruebas diagnósticas instrumentales, las voy a mencionar simplemente porque esto lo realizaría ya los especialistas indicados en hacer el diagnóstico de estas disfagias. Veis ahí videofluoroscopia, firundoscopia, exploraciones endoscópicas, técnicas de neuroradiología, bueno, muchas más. Estas son, yo creo, digamos, las más frecuentes, pero hay otras técnicas que se utilizarían para este diagnóstico. Bien, una vez tenemos diagnosticado el problema, tendríamos que ver cómo lo manejamos, ¿no? Como veis ahí en la imagen, uno de los pilares fundamentales para el manejo de los pacientes con disfagia sería la dieta, ¿no? En cada área, en cada zona, en cada hospital, nombramos las dietas, las texturas de diferente forma. Con lo cual, quería dejaros esta imagen en la que la Iniciativa Internacional de Estandarización de la Dieta para la Disfagia ha elaborado unos descriptores para desarrollar una nueva terminología y definiciones globales estandarizadas que describan los alimentos con textura modificada y bebidas expresas. Se trata de normalizar o de nombrar todos de la misma forma estas texturas modificadas y bebidas. ¿Qué tipos de dieta podemos manejar? Pues ya veis ahí la dieta basal, que sería una dieta normal, donde no hay problemas de devolución, incluye todas las texturas y consistencias. Dietas blandas o fácil masticación, aquí habría problemas masticatorios pero sin síntomas de disfagia. Sería también una dieta de transición a la dieta normal. Ya una dieta más específica, dieta de disfagia o fácil devolución. En esta dieta se evitan alimentos de riesgo y no admite dobles texturas. Permite formar fácilmente el bolo y no necesita prácticamente, o si la necesita es ligera o suave masticación. Y la dieta Turmis, la propiamente dieta Turmis de disfagia, son purés de consistencia uniforme, homogénea y que reúne todos los requisitos nutricionales. ¿Cómo adaptamos los líquidos en un paciente con disfagia líquido? Pues vemos ahí los tres tipos de textura, que si recordáis son las mismas texturas que utilizamos en el método de exploración clínica volumen-viscosidad. Por un lado, la textura néctar, es la primera imagen, puede beberse en vaso y al caer forma un hilo fino. Textura miel, se puede beber o tomar con cuchara y al caer forma gotas gruesas y no mantiene su forma. Y textura pudding, que es la última imagen, solo puede tomarse con cuchara, al caer mantiene su forma. Quería dejaros esta imagen, la verdad no se ve muy clara, pero en cuanto a la composición de productos que modifican la viscosidad. Ya veis, hay recursos caseros, gelatinas, aguas gelificadas, espesantes comerciales. Quería comentarlo porque los recursos caseros, los almidones, maicena, véase, no espesan a cualquier temperatura y alteran el sabor de los alimentos y de los líquidos. Por otro lado, las gelatinas que podemos encontrar en supermercados y demás solo forman geles a temperaturas bajas y no son seguras para hidratar a pacientes con disfagia, a no ser que el paciente haga el gesto de la devolución de manera rápida, sino con altas temperaturas de la boca y el contacto con la saliva, esta textura gel se convierte en agua, con lo cual no sería seguro. Lo seguro sería utilizar el tercer y cuarto cuadro, las aguas gelificadas que están compuestas por gomas, goma santana y demás, o los espesantes comerciales, ¿no? Que ya veis que hay que forman geles a cualquier temperatura. Los espesantes comerciales espesan cualquier tipo de líquido de alimento y son seguros, por tanto, para hidratar a pacientes con disfagia. Alimentos de riesgo. Veis ahí una larga lista de alimentos de riesgo en pacientes con disfagia con los que tenemos que tener cuidado.
Ojo con esta lista, que no sea nuestra cabecera, ¿no?, en la cocina, porque esto si lo hacemos tal cual, va a implicar probablemente una carencia en la nutrición del paciente con disfagia. Tenemos que ver que esos alimentos de esa forma son peligrosos, pero sí que podemos elaborar o dar al paciente estos alimentos modificando la textura, modificando la consistencia, ¿vale? Pero por defecto, estos serían alimentos de riesgo para un paciente con disfagia. En cuanto a los medicamentos, que era otra de las cosas que veíamos en el inicio del manejo de los pacientes, tener en cuenta que lo ideal sería seleccionar las formas de administración más indicadas, las formas sólidas, saber que se ingieren mejor en consistencias pudding, en agua gelificada, que los comprimidos triturados se deberían machacar hasta polvo fino y administrarse con agua gelificada o con alimentos con textura puré. Ojo con los comprimidos triturados. Es decir, cualquiera de nosotros, estando sanos, si tomamos una cucharada de cacao en polvo así a pelo, probablemente nos atragantemos. Con lo cual, debemos triturar el comprimido hasta polvo fino, pero mezclarlo en una cucharada, una pequeñita cantidad de ese alimento, sin que vaya directamente el comprimido triturado en ese polvo directamente a la boca del paciente. Por otro lado, deberíamos evitar fórmulas que no se pueden triturar. Ya veis ahí las de tarso, linguales, con cubierta entérica, sólidas, que contienen líquido y demás. Este tema se abordó seguramente en pacientes con nutrición enteral o sondas, en los que también hay que tener cuidado con estas fórmulas. Vemos ahí que en caso de utilizar fórmulas tipo jarabe deben de poder ser espesadas a la viscosidad necesaria para el paciente, que no debemos mezclar la medicación en el plato completo que vayamos a dar al paciente en ese momento. Evitamos que no se consuma si el paciente no termina ese plato y además no modificamos el sabor del puré o del turmis que le estamos dando al paciente. Y además sería adecuado comprobar qué medicación se puede espesar y con qué tipo de espesante. En general, los espesantes a base de gomas suelen ser aptos para espesar, como decíamos, cualquier líquido, pero hay que tener en cuenta si esa medicación es compatible con esa viscosidad que necesitamos, ¿vale? Hay estudios que describen, no quería entrar en profundidad porque si no nos demoramos demasiado, pero hay estudios que describen que ciertos medicamentos no consiguen espesarse a ciertas viscosidades, ¿vale? En la textura pudding hay medicamentos en los que no consiguen esa textura adecuada, con lo cual habría que comprobar que esa medicación se adapta a la viscosidad que necesitamos. Y vamos a entrar en las pautas del día a día, ¿no?, en las recomendaciones que debemos de tener en cuenta a la hora de dar de comer a un paciente con disfagia. Veis por ahí, son muchas de ellas, las explicaremos. Por un lado, que el paciente esté alerta, parece obvio, ¿no?, que esté despierto, que esté reactivo y descansado. En caso de que sea un paciente que sepamos que le cuesta mantener todo el tiempo la alerta en el momento de la ingesta, podríamos planificar descansos antes de las comidas. El paciente debería comer sentado o mínimo con la cama incorporada, con la espalda y la cabeza ligeramente flexionada, en un ambiente relajado y sin distracciones, evitando televisión, radio y demás. No hablar mientras se come, que no hable él o que no le hablemos nosotros para evitar que él nos responda, evitar comidas con mucha gente y en caso de esas reuniones, que el paciente coma antes de ir a esas reuniones. Usar, si el paciente las posee, prótesis dentales y fijarlas de forma adecuada para poder garantizar una buena masticación y manipulación del bolo. Si el paciente puede, debe comer solo, es la forma más fisiológica y con lo cual evitamos riesgos, hay una mejor coordinación, evitamos riesgos de atragantamiento. Si come solo, debemos aún así realizar una supervisión adecuada en cuanto al volumen de la cantidad que toma en cada cucharada del paciente o la impulsividad con la que pueda comer. En caso de que no pueda comer solo, debemos colocarnos sentados al mismo nivel que el paciente o por debajo de sus ojos. Luego veremos de manera más gráfica por qué. Esperar a que la boca del paciente esté limpia y sin residuos antes de dar la siguiente cucharada. Por defecto no deberíamos utilizar pajitas ligerinas para la ingesta. La coordinación es mucho más complicada y nos puede dar más riesgo de atragantamiento. Debemos además adecuar los útiles. Os voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo de los productos de apoyo para comer, vasos con escotadura para facilitar la ingesta hídrica, jarras con asa, vasos de pico que nos permite regular la cantidad de líquido y además facilita el sello labial, platos con aro o rebaba que permiten al paciente comer de manera individual, evitando que el alimento se salga del plato, cucharas recubiertas.
cubiertos engrosados o cubiertos de plástico. Seguimos con las recomendaciones. En caso de sensación de alimento retenido en la garganta, el paciente debería tragar 2 o más veces seguidas antes de introducir más alimentos. Sería aclarar la voz, un carraspeo y volver a hacer una deglución para movilizar esos posibles restos que queden. Realizar degluciones secas intercaladas a lo largo de la comida para asegurarnos de que el bolo se ha tragado correctamente, que no quedan restos en boca y que podemos continuar con la ingesta. Otras técnicas como estimular la deglución antes de comer con un cepillado suave de la cavidad oral o estimular los labios mediante toques o ligera presión si la preparación oral es lenta. Debería además el paciente permanecer sentado de pie tras la ingesta al menos 30 minutos para evitar reflujo y posibles broncoaspiraciones. Realizar una higiene oral y dental adecuada después de cada comida. Hay otras estrategias como los incremento sensorial, como sabores ácidos o temperaturas frías, que estimulan una correcta deglución. Y en general saber que la duración de una comida no debería exceder de 30 a 40 minutos. Si este tiempo se excede, nos puede indicar que está habiendo problemas en la deglución eficaz en ese paciente. Higiene oral. Quería detallar esto por la importancia que veíamos, ¿no? El riesgo de neumonía en una boca sucia, digamos, ¿no? La higiene oral contribuye a mantener el estado de alerta del paciente, reduce el número de bacterias y, por tanto, decíamos, el riesgo de neumonías. Prepara al paciente para la comida, estimulando la sensación de sabor y la salivación, importante para hacer una buena deglución. Incrementa la percepción, además, de alimentos en boca y facilita su manejo. Debería realizarse después de cada comida o al menos 2 veces al día. Realizar un cepillado suave durante 2-3 minutos, cepillado más modificado. Es una técnica en la que nos aseguramos que cepillamos todas las áreas de la boca. Podéis, si os ponéis en cualquier buscador, ver esta técnica y ver lo sencilla que es. En pacientes con prótesis deberíamos retirarla después de cada comida, cepillarla y lavar la boca sin esa prótesis. Y aún en pacientes sin alimentación oral, en lo que los alimentamos por otro tipo de vías, como pueden ser sondas nasogástricas o PEP, deberíamos realizar igualmente la higiene oral al menos 2 veces al día. Bien, y ya para terminar, un recuerdo, ¿no? Cosas importantes que hemos visto, pero que de manera visual quería que se os quedasen ahí en la mente, si puede ser. Por un lado, los signos y síntomas que veíamos, no lo repito, pero de manera visual los veis, los más frecuentes. ¿Qué es lo que las consecuencias que pueden tener en un paciente con disfagia? Estos 4 pilares fundamentales que son los que más impacto tienen. Y lo que debemos hacer de una forma muy visual, ¿no? Creo que parece bastante evidente en estas imágenes qué es lo que no debemos o sí debemos hacer. Por un lado, que el paciente no esté dormido, ¿no? Que esté bien alerta, como vemos a la derecha, para poder hacer la ingesta. La postura del paciente, lo que decíamos, correctamente sentado, espalda recta, flexión cervical, que vemos que ahí a la derecha no lo cumple. Igualmente en la cama, ¿no? La postura que debe tener el paciente para poder alimentarse. Si está comiendo por sí solo, también es evidente que la postura ideal sería la de la derecha y no la de la izquierda. Evitar las distracciones que decíamos, televisión. Veis ahí que nuestro paciente está viendo la televisión sin hacer caso a quien está dándole de comer. Lo correcto sería lo de la derecha. Centrándose en la comida, mirando la cuchara y estando atento a lo que está haciendo en ese momento. Lo mismo con pajitas y jeringas, que veíamos que por defecto debemos evitar. Lo correcto sería con cuchara o con vaso si el paciente es capaz de hacerlo por sí solo. Y la postura del cuidador, una parte importante. A veces por espacio o por desconocimiento vemos que a la izquierda tenemos unas posturas de cuidador no adecuadas que no apuntan ni siquiera a dónde tiene que llevar la cuchara. La misma paciente que está haciendo una deglución correcta, y que podemos continuar con la alimentación. Y aquí lo que os comentaba del medicamento. Si dispersamos o mezclamos el medicamento en toda la cantidad de comida que tenemos,
eso, no nos aseguramos de que si el paciente no toma todo el puré, por lo tanto no sabemos si va a tomar toda la medicación que necesita, y además vamos a modificar el sabor de ese puré, ¿no? Lo correcto sería lo que vemos a la izquierda. Y en este caso lo que os quiero indicar es las cucharas. Habíamos hablado de los productos de apoyo. Ojo con las cucharas de plástico. Sí que os las puse como producto de apoyo recomendado, pero si el plástico es un plástico adecuado, rígido y con una resistencia adecuada, porque una cuchara de plástico al uso que podemos conocer en los hospitales, un paciente que tenga un reflejo de mordida exagerado, se puede partir esa cuchara cuando le damos de comer. Entonces, por eso aquí os pongo que no, porque esas cucharas que habitualmente conocemos no son del todo seguras para la ingesta. Aquí os dejo, por último ya, una de las guías con las que yo más me manejé, que son de uso habitual, la verdad muy completas y muchas de ellas con unas dietas muy adecuadas y modificando texturas muy atractivas para el paciente, que a veces nos quedamos en el ABC de mismo color, misma textura y casi mismo sabor, con lo cual hay unas recomendaciones muy interesantes en cuanto a este tema. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero haber podido contaros alguna cosa interesante. Gracias, Viviana. Yo creo que de una forma breve, rápida y al final muy gráfica, seguramente nos has abierto los ojos a muchas personas, has hecho un repaso desde aquellas causas principales, las residencias, como decía al principio, principalmente enfermedades neurológicas tipo demencia avanzada, Parkinson, gente que ha sufrido algún tipo de ACV, son las causas principales, pero están llenas las residencias de este tipo de usuarios. Muchos ya tienen identificada su disfagia y su plan nutricional, pero en otros muchos también has hecho un breve repaso de aquellos signos y síntomas que todos tenemos que ser conocedores y si no tendremos que repasarlos, porque muchas veces el identificar precocemente a este usuario va a hacerle probablemente la vida mucho mejor. Puedo hablar de datos de nuestra área sanitaria. Nosotros tenemos muchos ingresos en el área de urgencias o en las propias residencias, tratamientos de usuarios con broncoaspiración. Una persona que de repente está comiendo, se atraganta, se pone cianótica o le satura. Hay muchas microaspiraciones silentes de gente cuando está durmiendo, con la propia saliva, o en pequeñitos momentitos que le damos de beber algo o de ingerir algo que no llega a generar una clínica importante, pero sin embargo sí tose, sí se atraganta, sí carraspea, sí babea. Esas microaspiraciones no siempre se van a acompañar de esa broncoaspiración y de esa neumonía clínica, pero tenemos que estar atentos, porque realmente es una de las patologías que obliga a derivar e ingresar más usuarios de residencias. Junto con la infección de orina podemos decir que es la patología principal que genera un ingreso en el hospital, ¿no? Por lo menos en nuestro área y seguramente similar a todas las áreas sanitarias de Galicia. Por lo tanto, nos has hecho un repaso de las enfermedades, de los signos y síntomas de alerta que nos pueden llevar a identificarla. Nos has enseñado a cómo se puede hacer un test de viscosidad, ver un poco esa identificación llevada ya a la práctica en cuál puede estar en riesgo. Muchos de ellos los podríamos hacer personal sanitario entrenado de las residencias. Y después nos has hecho de una forma gráfica un repaso de todas aquellas posturas inadecuadas y yo y vosotros seguramente si reflexionamos estamos cansados de ver estas situaciones en el día a día. Tanto en el hospital, que también tenemos muchos elementos a mejorar, probablemente porque no tenemos tiempo, no tenemos muchos conocimientos alguna vez o no nos damos cuenta, ¿no? Cualquiera de las causas pueden estar ahí, pero realmente la postura del enfermo, la situación de la persona que está dando ese alimento, es fundamental que tengamos claros los conceptos porque en el día a día vamos interiorizando esas posturas, ¿no? Y un poco, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Repito lo que os dije al principio, que la charla va a quedar ahí expuesta. Seguramente pretendemos con estas charlas formativas, que son tanto para todo tipo de profesional, sanitario como no sanitario, que veáis situaciones que podemos mejorar. Obviamente, por una charla de media hora, por magnífica que sea, como la que ha hecho Viviana, no vamos a cambiar el panorama, pero sí vamos a introducir en nuestras cabezas que probablemente tenemos elementos de mejora en determinadas situaciones. Y una de ellas es la alimentación de nuestros usuarios,
que genera no solo causas agudas de deterioro, sino esa disfagia mantenida, esa falta de alimentación y de hidratación, también genera pues, aquello que todos vemos en el día a día, que son muchos usuarios que de repente tienen cierto grado de deshidratación. Y la deshidratación muchas veces genera que el desenlace en muchos usuarios, ¿no? Por lo cual, una cosa lleva a la otra, vamos a actuar poniendo, antes de que haya una herida, la prevención, después tenemos que identificarla y bueno, poner los remedios adecuados. También nos explicaste algunas cosas de las que yo no era conocedor, como son que no todos los espesantes valen. Muchas veces en mi día a día, seguramente muchas veces a las familias pues les he dicho espesarlo y de esta manera o de la otra, pues lo estaba haciendo mal. O sea que un poco pues también me toca a mí repasar el tema y de estas cosas pues todos pretendemos aprender. Yo el primero, los que estáis detrás de la pantalla seguramente y el feedback que nos devolvéis es bueno, pero yo creo que tenemos mucho camino a mejorar en nuestro día a día y en nuestra profesión. No sé si hay alguna pregunta, Tarsi, si no, pues creo que ha quedado clara. Les repito que la subiremos en unos días a la web, pues si alguno queréis repasarlo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Indicaros que nos volveremos a ver si queréis, espero que sí, el día 7 de abril a las 2 de la tarde. Dos compañeras de enfermería de especialistas en salud mental nos hablarán de otro tema que también nos preocupa, por lo menos en esta área sanitaria, que son la estrategia de actuación ante la negatividad a los cuidados de los usuarios, ¿no? Muchas veces hay cuidados que se niegan a que les prestemos determinadas atenciones. Ellas nos van a hablar un poco de claves o elementos que nos pueden ayudar a mejorar esta situación. Por lo tanto, pues muchas gracias, de verdad que es un placer estar con todos vosotros y nos vemos, si no es antes, en un mes. Hasta luego.